Bien, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Ahora va a ser transformada de una derivada de Laplace. Entonces, aquí vamos a ver solo las fórmulas. Yo voy a tener una función cualquiera denotada como f evaluada en t. Si yo tengo la transformada de Laplace de esa función evaluada en t, esta va a ser igual a una función, pero ahora evaluada en S. Esa va a ser la condicionante de este nuevo tipo de derivadas. Donde vamos a estar cambiando la notación para poder saber cómo sería la misma. Entonces, esa es de una función cualquiera. Luego, si yo tengo la primera derivada de esa función evaluada en t, y la quiero transformar por el método de Laplace, voy a tener como resultado el valor de s por la función evaluada en s menos la función original pero evaluada en 0. ¿Vale? Esa va a ser mi segunda fórmula. Por otro lado, si yo llegase a tener la transformada de la segunda derivada de la función evaluada en t, entonces voy a tener como producto o transformada s al cuadrado por la función f evaluada en s menos la función s por la función original evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0. Y también, que es la que vamos a estar ocupando, vamos a llegar a la tercera derivada transformándola por Laplace, y aquí vamos a tener el valor del s al cubo por f evaluado en s menos s cuadrada por la función evaluada en 0 menos el valor de s por la función o la primera derivada evaluada en 0 menos la segunda derivada evaluada en 0. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando para complementar lo que ya viene en el formulario. Esa parte del formulario ustedes ya la habían analizado o la habían visto. Entonces, a manera de ejemplo de cómo voy a ocupar esta transformada de derivadas, voy a tener, por ejemplo, vamos a resolver el problema de valor inicial, que tendríamos como segunda derivada de y más 2 veces la primera derivada de y más 4y, y esto tiene que ser igual a 0. Pero vamos a tener las condicionales, por ejemplo, que y evaluada en 0 tiene que pasar por el punto 1, y aparte que la primera derivada de y evaluada en 0, esta va a valer menos 2. Entonces lo primero que voy a hacer es transformar directamente las ecuaciones ya con la transformada de Laplace. Entonces me quedaría de esta manera: L mayúscula, paréntesis, voy a transformar la derivada, o más bien la función y, o la segunda derivada, en por Laplace. Luego más 2 veces la siguiente transformada, que sería la primera derivada, más 4 veces la transformada de la función y. Y aquí también vamos a hacer la transformación del
último número del resultado. Ahorita no va a pasar nada porque vamos a tener el número 0 al final. Entonces me voy a guiar de las fórmulas que están arriba. Y entonces dice que la transformada de la segunda derivada sería todo este elemento. Entonces, bueno, si yo tengo aquí la letra y no tengo f de t, me voy a ir con pura y minúscula y mayúscula. Pero puede que tengan algunos problemas, entonces voy a cambiar mi notación solamente. Ustedes ya saben que es la misma notación. Y ya tengo todos mis valores con función con respecto al tiempo. Entonces, primero tengo la segunda derivada de f. Dice que va a ser s cuadrada por f de s y toda esa situación. Entonces aquí voy a cerrar mi corchete y voy a ponerle, por ejemplo, la siguiente parte, más 2 veces el valor de la primera derivada. El valor de la primera derivada es este valor. Cierro mi corchete. Luego dice más 4 veces el valor de la función f. Entonces aquí solamente es f de s. Y posteriormente la transformada de Laplace del número 0. Pues en estas condiciones simplemente va a ser 0. No va a haber otra situación. ¿Sale? Entonces ahí queda el 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a simplificar o voy a sustituir más bien estos valores iniciales. Cuando y evaluada en 0 va a valer 1. O sea, la función original evaluada en 0 vale 1. Entonces va a valer 1. Este va a valer 1. Y voy a cambiar de color. La otra dice que la primera derivada va a valer menos 2. Entonces, este valor va a valer menos 2 y ya no tengo ninguna otra derivada. ¿Sale? Entonces solamente voy a cambiar o a simplificar otro poco todo esto. Para esto ya voy a quitar los corchetes y me quedaría s cuadrada que multiplica al f evaluado en s menos f evaluado en 0 vale 1, solo se queda la s, y f' evaluada en 0 vale menos 2, menos 2 y el menos que está antes, más 2. Luego la otra parte, más 2sf evaluada en s, y menos f en 0 vale 1, más 4 veces la función evaluada en s, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Entonces, voy a pasar los números de un solo lado y voy a simplificar los demás elementos. Entonces, primero voy a simplificar el s cuadrada. No hay ningún otro elemento. Evaluado en s. Luego sigue menos s. Bueno, mejor voy con las f's. Tengo 2sf evaluado en s. Aquí me faltó un más. Y tengo el más 4f evaluado en s. Y bueno, después de esto voy a colocar solamente el menos s que está solo. Y más 2 menos 1
quedaría más 1. Entonces aquí esto va a ser igual a 0. Entonces yo necesito saber cuánto es el valor de la función f de s, y para eso voy a realizar el despeje totalmente de mis condicionales. Entonces voy a tener, o más bien voy a cambiar todo esto, y si despejo yo el menos s más 1, quedaría s menos 1. Ese sería más bien hubo un error. Si aquí tengo el 2, aquí debe haber sido 2, y el 1 no debe haber existido. Así. ¿Vale? Pequeño error. Entonces voy a factorizar del otro elemento a la función f evaluada en s, y voy a tener como elementos al s cuadrada más 2s más 4. ¿Sale? Y esto tiene que ser igual a mi función s. Si despejo totalmente, voy a tener que la función evaluada en s va a ser igual a la función s entre s al cuadrado más 2s más 4. Y de aquí voy a calcular la transformada inversa de Laplace. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa transformada inversa? Con las situaciones que estábamos viendo en la clase y el video anterior. Vamos a realizar, a completar el binomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí ya no les voy a hacer el análisis, ya vieron cómo realizarlo. Entonces, yo sé que el valor que está con el 2s sería 2 por 1, por la fórmula de a cuadrada más 2 veces ab. Y entonces al tener esa parte, yo ya sé que el b vale 1, entonces le voy a sumar 1 y le voy a restar un 1. Entonces, aquí ya quedaría 2s más 1, que estaría completo mi binomio cuadrado. Y afuera me quedaría menos 1 más 4 más 3 unidades. Bueno, pero todavía no tengo una fórmula que se parezca porque está muy extensa. Y lo que voy a hacer es simplificar el último binomio que obtuve. Entonces, si yo ya sé que vale AS y B vale S, 1, entonces esto sería S más 1 al cuadrado. Y ahora sí ya tengo mis elementos lo más simplificado posible. Ahora ya puedo aplicar de manera inversa la transformada de Laplace. Entonces, por notación, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí L, que me va a denotar la transformada inversa. Voy a mostrar llaves y le muestro llaves. Y de este otro lado también, L en transformada inversa. Y voy a buscar una fórmula que se parezca a toda esa parte inversa. Entonces, pues la primera función va a transformarse directamente a la transformada inversa de f evaluado en t. Y la segunda parte voy a buscar un término que sea muy similar a esta condición. Pero aquí el detalle es que no hay ninguna función que se parezca directamente a eso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a modificar
Dice que hay una fórmula que dice S más el valor de A entre S más, más A al cuadrado más un valor de B. Entonces, para poder completarlo, voy a copiar solo este. Para poder completarlo lo voy a cambiar. Si yo en la parte superior le pongo el mismo número, más 1, para que se parezca al de abajo, en la parte de afuera le voy a poner un menos 1. Y después lo voy a separar como si fueran fracciones. Entonces voy a tener S más 1 menos, y en este otro lado voy a tener el 1. Y ahora sí, si realizo toda esa transformada inversa, ya debe de poder completarse la situación. Entonces vamos a ponerlo, y entonces aquí le voy a pedir que sea la transformada inversa de todos estos valores, porque ahora voy a buscar la fórmula aparte, y la transformada inversa de este otro valor. Y ahora sí, yo buscando en mi formulario ya hay un valor que se asemeja a toda esta parte. Entonces la función evaluada en t va a ser igual a el primero sí se asemeja al valor del Euler. No más que tengo que buscar rápidamente mi formulario para que no haya falla. Formulario, aquí está. Entonces, el valor que tiene S menos A entre S menos A al cuadrado más el K, directamente es el valor de Euler elevado al valor del A, que en este caso es el primer valor. Aquí lo voy a cambiar, que sería menos 1, y acá arriba también tendría esa parte, menos 1, y entonces ese sería mi valor de A, que sería menos 1 por t, que multiplica al coseno vamos a ponerle paréntesis, del valor del K, que dice que tiene que ser en raíz cuadrada. Entonces, bueno, aquí voy a cambiar entonces para que pueda ser la raíz cuadrada necesito elevarlo al cuadrado y reducirlo nuevamente. Entonces, bueno, aquí lo voy a borrar. Entonces, voy a poner la raíz cuadrada del número 3 al cuadrado, y ahora sí, tengo la inversa. Y de hecho puedo quitar el cuadrado de la parte interior y lo ponemos en la parte exterior para que podamos ver de mejor manera esa parte. Bueno. Ok, entonces al tener ese elemento así, entonces tendría aquí que sería el valor de la raíz de 3, que multiplicaría al valor de t. El t lo voy a poner antes para que no haya confusión.
Bueno, así queda. Ese es el primer valor. El segundo valor, si quiero hacer lo mismo, la fórmula dice en la parte del seno que el k tiene que estar al cuadrado. Entonces, bueno, voy a cambiarlo ligeramente. Que este k o este 3 tiene que estar al cuadrado. Entonces, voy a poner paréntesis. Y tiene que ser el número 3 elevado todo esto al cuadrado. Y entonces también me pide esa fórmula de que aquí tiene que estar ese valor del k. Y entonces para que este se pudiera eliminar, debo de tener acá afuera su inversa multiplicativa, que sería de esta manera. Y entonces ahora sí, me quedaría en la transformada menos 1 sobre raíz de 3. Esto que multiplica, y es muy similar la fórmula. Es la fórmula 18 y 19. Entonces me quedaría Euler elevado a la menos t, que multiplica, aquí vamos a poner el seno de ese mismo valor. Lo voy a poner al revés para que no haya ningún problema. Por la raíz de 3 se cierra el paréntesis y esa sería la cuantificación o la resolución de esta ecuación diferencial por la transformada de Laplace. Entonces está muy sencillo. Ya se les va a hacer mucho menos complicados que con los otros métodos. Y podremos ver pues, nuevas aplicaciones a través de esto. Entonces les voy a dejar un ejercicio y espero lo puedan realizar. Que tengan excelente día.